Vamos a ver hoy algunos de los ya últimos temas para la clase de probabilidad y estadística. Nos queda la de esta semana y la de la siguiente, que también se refieren a probabilidad para eventos. En la semana pasada vimos la probabilidad clásica y algunos conceptos básicos para saber sobre probabilidades, y hoy vamos a ver otras dos formas de calcular probabilidades. La primera es la probabilidad condicional. Se le llama probabilidad condicional de un evento cuando se refiere al cálculo de una probabilidad sabiendo que ya ha ocurrido otro evento. ¿Okay? Ahí, como su nombre lo dice, pues la probabilidad condicional es una condición, condiciona a la ocurrencia de un evento. Voy a calcular la probabilidad de un evento B condicionado a que ya ha ocurrido un evento A. ¿Okay? Entonces, la notación que se utiliza para decir probabilidad condicional es esta, y se leería como calcula la probabilidad del evento B dado que ya ha ocurrido el evento A. ¿Okay? Quiero calcular una probabilidad, pero en el pasado, digamos, ya ha ocurrido otra probabilidad. Y eso se hace a través de la división de estas dos probabilidades, que es calcular la probabilidad de A intersectado con B entre la probabilidad de A. ¿Okay? Entonces aquí también ya estamos utilizando un poco de la notación de conjuntos que habíamos trabajado antes también. Por lo general en estos ejercicios, no siempre, pero por lo general en estos ejercicios me piden calcular probabilidad de A y B. ¿Okay? Acuérdense que la intersección la puedo leer como la probabilidad de A y B. Si yo lo que quiero es calcular la probabilidad de A y B, no precisamente la probabilidad de B dado que ya haya ocurrido A, sino la de A y B, entonces tendría que hacer un pequeño despeje y pasar esta probabilidad que está dividiendo, pasarla multiplicando. Entonces me quedaría de esta forma. La probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de B, dado que ya ocurrió A, multiplicada por la probabilidad de A. Vamos a verlo en un ejemplo. Probabilidades condicionales. Aquí me dice que tenemos una canasta de fruta que contiene 4 mangos y 3 peras. Si se extraen dos frutas de manera aleatoria, digamos que no las veo, solo las voy a sacar de la canasta, pero sin verlas, es aleatorio, no sé cuál voy a elegir, una después de otra, es decir, también que estas no regresan a la canasta. Es muy importante porque hay ejercicios donde extraigo una y luego la veo y la regreso a la canasta. Aquí no, es una después de otra, sin regresarlas a la canasta. ¿Cuál es la probabilidad de haber extraído dos peras? Esa es la pregunta. Y se refiere a una probabilidad condicional porque si yo saco una primera pera, está condicionada a que calcular la probabilidad de sacar una segunda pera, dado que ya he sacado una primera. Es como se entiende este concepto de probabilidad. Vamos a empezar manejando nuestro espacio muestral, todos los eventos posibles que tenemos en este ejemplo, que es los 4 mangos. Aquí los nombré diferente para que se note esa diferencia. Mango 1, 2, 3 y 4, y tendríamos también a la pera 1, 2 y 3, ¿no? Sin necesidad de distinguir un mango de otro, o sea, son 4 mangos y 3 peras. Ese es mi espacio muestral, todos los eventos posibles. Ahora defino al conjunto A, evento A, como la primera fruta extraída que fuera pera. Si yo necesito, en este caso, calcular la probabilidad de haber extraído dos peras, empiezo con una, porque las estoy sacando una después de otra, ¿no? Entonces, empezando a calcular la probabilidad de que la primera fruta extraída fuera pera, entonces la probabilidad de A sería 3 de 7. Porque al igual que en la probabilidad clásica, esta construcción es igual que en la probabilidad clásica, tengo 3 peras, entonces hay 3 posibilidades de un total de 7 frutas. Esa es la probabilidad de que la primera fruta extraída sea pera. 3 de 7. Sin embargo, ahora que ya extrajimos una de las peras, digamos que esta la podemos tachar, cualquiera de estas tres, no importa. Pero digamos que tachamos la última, entonces nuestro espacio muestral cambia. ¿Okay? Le voy a llamar S'.
Si ya extraje una pera, ahora me quedo con 4 mangos y 2 peras, ¿no? Esa sería ahora las frutas en la canasta. Ya solo tengo este espacio muestral. Y entonces defino B como la segunda fruta extraída, que fuera pera también. ¿Cuál sería la probabilidad de B dado que ya ha ocurrido A? Quiero calcular la probabilidad de que la segunda fruta sea pera, dado que la primera ya fue pera. ¿Okay? Entonces eso lo hacemos a través de nuestro segundo espacio muestral porque ya eliminamos este caso, quitamos una de las peras y entonces nos quedamos con la probabilidad de que la segunda fruta extraída sea pera, pues me quedan 2 peras, por eso aquí va 2, son los casos favorables, entre un total de 6 casos. Entonces me quedo con 2 de 6. La probabilidad del evento B estuvo condicionado a algo que ya ocurrió, hizo hasta mi espacio muestral más pequeño en este caso. Entonces ahora me quedo con 2 de 6, que se puede simplificar a un tercio. Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de haber extraído 2 peras? Pues que la primera sea pera y que la segunda también sea pera. Por eso hacemos esta notación. Esta es la que nosotros necesitaríamos calcular. Quiero calcular la probabilidad de que la primera sea pera y que la segunda también sea pera. Y eso se hace a través de esta fórmula o este despeje de la fórmula, donde ya tengo la probabilidad de que la segunda sea pera, dado que la primera ya lo fue, que fue de un tercio, es esta de aquí, multiplicado por la probabilidad de que la primera sea pera, que era 3 séptimos. Un tercio por 3 séptimos nos queda como 3 sobre 21. Esto está bien, es probabilidad. 3 sobre 21 o en decimales que sería 0.143 aproximadamente, porque no es, hay más decimales ahí, o en porcentaje 14.3. Entonces esta es la forma en la que podemos manejar la probabilidad condicional. La siguiente es calcular las probabilidades independientes o conocidos como eventos independientes. Se dice que dos eventos A y B son independientes si el segundo resultado de un evento no es afectado por el resultado del primero. ¿Okay? Entonces estos son muy diferentes. Aquí tengo condiciones. Mi segundo resultado está afectado por el primero. Y en este caso no, mi segundo resultado no es afectado por el primero. Entonces aquí la probabilidad de calcular A y B sería solo la multiplicación de estos dos. No hay ninguna dependencia de B dado que ya haya ocurrido A, porque son independientes. En notación de conjunto sería tener un diagrama de esta forma, donde no habría intersección entre estos dos círculos como normalmente lo manejábamos, ¿no? Serían eventos independientes. Entonces solo necesito calcular las probabilidades de A y B y multiplicarlas. Y aquí se puede extender incluso más, no necesariamente son dos eventos, pueden ser 3, 4, los que sean. Si todos son independientes, simplemente seguir multiplicando. Lo mismo aquí, la probabilidad condicional de un evento B, dado que ya ocurrió A, puede ser de un tercer evento, dado que ya haya ocurrido un segundo y un primer evento, y la anotación pues sí cambia un poquito, pero se puede trabajar con más conjuntos, no necesariamente son dos. Entonces aquí en los eventos independientes tenemos el siguiente ejemplo. En un examen de opción múltiple, la pregunta 1 tiene 4 opciones y la pregunta 2 tiene 3 opciones. Cada pregunta tiene solo una respuesta correcta. ¿Cuál es la probabilidad de contestar ambas preguntas bien si se eligen de modo aleatorio? O sea, no sé cuál es la respuesta, las voy a elegir de modo aleatorio. Entonces empezamos con, como son eventos independientes, o sea que yo elija la respuesta correcta en la 1, no tiene nada que ver con que yo elija la respuesta incorrecta o correcta en la 2. Son preguntas, aquí estaría nuestro conjunto de pregunta 1 y aquí las respuestas de la pregunta 2 son completamente independientes, pues no está condicionado. ¿Okay? Entonces,
Voy a empezar por definir el espacio muestral de las respuestas, las posibles respuestas que tendríamos a la pregunta 1, nada más de la pregunta 1, porque son independientes, eventos independientes, entonces cada uno tiene su espacio muestral. En el anterior no, todos compartían el mismo espacio muestral. Entonces tenemos en la pregunta 1 las posibles respuestas, que sería elegir A, B, C o D. Y defino al evento A como pues responder bien la primera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de A si quiero responder bien la primera pregunta? Pues sabiendo que solo una de estas es correcta, no sé cuál, pero es una. Entonces tengo un caso favorable de un total de 4 casos. Puede ser 1A, 1B, 1C, 1D, no sé cuál. El total de casos son 4, pero solo uno de ellos es el que tiene la respuesta correcta. Entonces la probabilidad de A sería de un cuarto. Para la segunda pregunta tenemos también un espacio muestral que sería 2A, 2B y 2C, porque la segunda pregunta solo tiene 3 opciones. Y defino el evento B como responder bien la segunda pregunta. En este caso, responder bien la segunda pregunta no tiene ninguna relación con respecto a resolver bien la primera pregunta. Son independientes y entonces la probabilidad de B sería pues bien, respuesta correcta aquí, solo hay una, no sé cuál, pero solo es una, es un caso favorable de un total de 3 casos, porque son 3 incisos. Y por último, contestando la pregunta ¿cuál es la probabilidad de contestar ambas preguntas bien? Sería la probabilidad de responder bien la primera pregunta y responder bien la segunda pregunta. Como son independientes, simplemente es multiplicar probabilidad de responder bien la primera por responder bien la segunda. Aquí nos dio un cuarto, lo multiplicamos por un tercio. Si le agregáramos otra pregunta, lo multiplicaríamos por el resultado de su probabilidad. Pueden ser varios eventos aquí. En este caso me quedo con un cuarto por un tercio y eso me da un doceavo. Numerador por numerador, denominador por denominador, me queda un doceavo. Ahí, hasta ahí está bien la respuesta, eso es una probabilidad. Si lo dividimos, nos queda aproximadamente 0.08333 o porcentaje, que sería la probabilidad de contestar ambas preguntas bien de forma aleatoria, o sea, sin saber yo si está bien o no la respuesta, es solo del 8.3%. ¿Sí? Entonces ahí tienen ejemplos de cómo calcular probabilidades independientes para eventos independientes y para eventos condicionales o conocidos como dependientes también. Son 2 ejemplos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en esta semana? Me van a responder como tarea 5, probabilidad condicional, estos 2 ejercicios. Aquí pues ni siquiera le necesitan espacios muestrales, nada, simplemente es estos valores, sustituirlos en la fórmula de probabilidad condicional y contestarme estas 2 preguntas. Fíjense muy bien que no es lo mismo poner la probabilidad, calcular la probabilidad de A, dado que ya haya ocurrido B, porque entonces este es mi primer evento y este es el evento que quiero calcular, que calcular la probabilidad de B, dado que ya haya ocurrido A. ¿Okay? Entonces, mucho cuidado en esta parte, simplemente de la fórmula que nosotros tenemos aquí, pues sería intercambiar el orden. Si aquí empiezo con A y aquí luego con B, entonces aquí abajo iría B. ¿Okay? Cambiarían el orden de las letras. En el de arriba no es necesario cambiarlo porque la probabilidad de A y B es la misma que la probabilidad de B y A. Si ustedes entienden esa parte, esto se queda igual. Aquí pondríamos B, A y B. ¿Okay? Y nada más es sustituir.